En la tierra de Canaán vivía un joven llamado José, el hijo amado de Jacob. Su padre lo distinguía de sus hermanos porque era hijo de su vejez, nacido de Raquel, la mujer que más amaba. Como muestra de su afecto, Jacob le regaló una túnica especial, de muchos colores, algo que despertó la envidia de sus hermanos. José era obediente, soñador y tenía una conexión profunda con Dios. Sus días los pasaba entre el campo y la tienda, aprendiendo, sirviendo y soñando con un propósito que aún no comprendía. José comenzó a tener sueños extraños. En uno de ellos, vio que él y sus hermanos ataban manojos en el campo, y los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. En otro sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Cuando compartió sus sueños, sus hermanos se llenaron de celos y furia. Incluso su padre, aunque lo reprendió suavemente, guardó las palabras en su corazón. José no entendía aún el significado de sus visiones, pero sabía que eran mensajes de lo alto. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos que pastoreaban lejos de casa. José caminó largas distancias por las colinas de Canaán, deseando encontrar a sus hermanos y cumplir con la voluntad de su padre. Cuando finalmente los halló, ellos lo vieron desde lejos y conspiraron entre sí: ahí viene el soñador. Matémoslo y veamos qué pasa con sus sueños. El odio había crecido tanto en sus corazones que ya no lo veían como hermano, sino como una amenaza. Reunidos en el campo, los hermanos de José lo tomaron con violencia, le arrancaron su túnica colorida y lo arrojaron en una cisterna vacía. Rubén, el mayor, convenció a los demás de no matarlo con sus propias manos, esperando poder rescatarlo después. Pero mientras él se ausentó, unos comerciantes ismaelitas pasaron por el lugar. Entonces Judá propuso: vendámoslo como esclavo. Así no derramamos su sangre y aún nos beneficiamos. Y así fue como José, traicionado por su propia sangre, fue vendido por 20 piezas de plata. Los mercaderes llevaron a José hasta Egipto, una tierra extraña de dioses y costumbres distintas. Allí fue vendido como esclavo a Potifar, capitán de la guardia del faraón. Aunque era un forastero sin derechos, José no se dejó llevar por la amargura. Se mantuvo fiel a Dios y trabajó con excelencia. Potifar pronto notó que todo lo que José tocaba prosperaba. Con el tiempo, lo nombró encargado de toda su casa. A pesar de la traición sufrida, José siguió confiando en que Dios tenía un propósito mayor. La esposa de Potifar comenzó a mirar a José con deseo. Día tras día lo acosaba, pero José, fiel a Dios y a su amo, rehusaba sus avances. Un día, ella lo agarró por su ropa y él huyó dejando su manto en sus manos. Humillada y furiosa, ella gritó acusándolo falsamente de intentar abusarla. Potifar, al oír el relato, lo mandó a prisión. Una vez más, José era castigado sin culpa. Pero incluso entre rejas, la presencia de Dios no lo abandonó. En prisión, José halló gracia ante el jefe de la cárcel, quien le confió el cuidado de los demás prisioneros. Allí conoció al copero y al panadero del faraón, ambos encarcelados por ofensas al rey. Una noche, cada uno tuvo un sueño extraño y perturbador. Al ver su angustia, José les ofreció interpretarlos, dejando claro que solo Dios da la verdadera interpretación. Con detalle y claridad, explicó los sueños. El copero sería restaurado, pero el panadero moriría. Todo se cumplió tal como José lo dijo. Antes de que el copero fuera liberado, José le pidió que se acordara de él cuando estuviera nuevamente con el faraón. Pero pasaron 2 años completos y José fue olvidado en la prisión. Sin embargo, un día el faraón tuvo un sueño inquietante que ningún sabio pudo interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó a José. El faraón mandó traerlo de inmediato. José se presentó limpio y afeitado, y con humildad declaró: no está en mí, sino en Dios, dar la respuesta que buscas. El faraón relató su sueño. 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas. Luego, 7 espigas llenas eran tragadas por 7 espigas quemadas. José interpretó el sueño con sabiduría divina. Habría 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Aconsejó al faraón que nombrara un hombre sabio para administrar los recursos durante los años buenos. Impresionado por su discernimiento, el faraón nombró a José gobernador de Egipto, dándole autoridad sobre todo el reino, solo por debajo de él. Con su nueva posición, José recorrió Egipto y organizó almacenes de grano en cada ciudad. Durante los 7 años de abundancia, recogió tanto trigo que no se podía contar. Su plan fue exitoso y Egipto prosperó. Cuando comenzaron los años de hambre, el pueblo acudía a José por alimento. También de otras naciones venían a comprar. El joven soñador, que había sido vendido como esclavo, ahora era el salvador de multitudes.
Dios lo había preparado para este momento de manera perfecta. Mientras tanto, en Canaán, la familia de José sufría por la escasez. Jacob envió a sus hijos a Egipto en busca de grano. Al llegar, se postraron ante el gobernador sin saber que era su hermano. José los reconoció, pero no se rebeló de inmediato. Quiso probar sus corazones para ver si habían cambiado. Les habló con dureza, los acusó de espías y retuvo a Simeón como garantía. Exigió que trajeran a Benjamín, el hermano menor, para comprobar su honestidad. Los hermanos regresaron a Canaán y contaron todo a Jacob. El anciano, angustiado, no quería perder también a Benjamín. Pero cuando el hambre se hizo más fuerte, aceptó enviarlo. Al volver a Egipto con Benjamín, José los recibió con un banquete. Sus emociones eran intensas al ver a su hermano menor, pero aún no se descubrió. Luego, escondió una copa en la bolsa de Benjamín y los acusó de robo. Quería ver si sus hermanos lucharían por él o lo abandonarían. Cuando fueron llevados ante José, Judá se adelantó y suplicó por la libertad de Benjamín. Ofreció su propia vida en lugar de la del joven. Fue entonces cuando José ya no pudo contenerse. Llorando, se reveló a sus hermanos: «Yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron». El miedo llenó sus rostros, pero José los abrazó con ternura y dijo: «No se angustien. Dios me envió delante de ustedes para salvar vidas. Lo que hicieron para mal, Dios lo usó para bien». José envió carros y provisiones para traer a su padre y toda la familia a Egipto. Jacob, al enterarse de que su hijo vivía, no lo podía creer. Pero al ver los carros enviados por José, su espíritu revivió. Partieron hacia Egipto y se reencontraron en Gosén. José abrazó a su padre con lágrimas en los ojos. La familia fue establecida en la mejor tierra de Egipto, donde vivieron con prosperidad. Dios había restaurado lo que parecía perdido. El faraón recibió con agrado a la familia de José. Les dio tierras fértiles para que pudieran cuidar su ganado y vivir en paz. José continuó administrando con sabiduría los recursos de Egipto, asegurando que nadie pasara necesidad. Su liderazgo fue reconocido por todos. Aunque vivía rodeado de poder y riqueza, nunca olvidó a Dios, ni el propósito por el cual fue elevado. Su vida era un testimonio de fidelidad, perseverancia y perdón. Con el paso de los años, Jacob envejeció y sintió que su vida llegaba a su fin. Reunió a sus hijos y les bendijo uno por uno, profetizando sobre su futuro. Luego pidió ser enterrado junto a sus padres en Canaán. José cumplió su deseo con honra, llevando su cuerpo con gran séquito hasta la tierra prometida. El amor entre padre e hijo quedó sellado en aquel acto de respeto. José no solo fue un gran líder, sino también un hijo fiel. Después de la muerte de Jacob, los hermanos temieron que José tomara venganza. Se acercaron a él con temor y le pidieron perdón una vez más. Pero José los consoló diciendo: «No teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para salvar a muchos». Sus palabras fueron bálsamo para corazones culpables. En lugar de rencor, ofreció gracia. En lugar de castigo, restauración. José vivió muchos años más, viendo a los hijos de sus hijos. Fue honrado por todo Egipto, y su legado quedó grabado en la historia. Antes de morir, hizo prometer a sus hermanos que cuando Dios los sacara de Egipto, llevaran sus restos a la tierra prometida. Así lo hicieron siglos después. José murió con la certeza de que Dios cumpliría su promesa. Aún en su muerte, testificó de la fidelidad del Señor. La historia de José es más que una saga de traición y triunfo. Es una prueba viviente de que Dios puede usar incluso las peores circunstancias para cumplir su voluntad. Cada sufrimiento que enfrentó, cada injusticia, fue parte del plan divino. José no solo soñaba, vivía por fe. Y su vida impactó generaciones. Su nombre se convirtió en símbolo de sabiduría, perdón y liderazgo piadoso. Hoy, la vida de José sigue hablando a nuestros corazones. Nos recuerda que Dios está obrando incluso cuando no entendemos el proceso. Nos enseña que el perdón es más poderoso que la venganza, y que nuestra fidelidad en lo poco puede abrir las puertas a lo grande. Como José, todos enfrentamos pruebas. Pero si permanecemos firmes, veremos la mano de Dios transformarlo todo para bien. Porque Él es fiel para cumplir lo que promete.